A continuación, me permito presentar al doctor Hernando Roa Suárez. Él es doctor en Derecho y Socioeconomía, especialista en Ciencia Política y Alta Dirección del Estado, magíster en Desarrollo Económico Latinoamericano. Ha sido profesor en las universidades de la ESAP, Javeriana, Andes, Externado de Colombia, Rosario, la Universidad de Cartagena, La Tadeo, Lozano, Santo Tomás y de La Salle. Decano de los posgrados, director del Instituto de Estudios Internacionales Alberto Lleras Camargo de la Escuela Superior de Administración Pública. Secretario privado de la Gobernación de Boyacá y director nacional de la ESAP. Ha publicado artículos en revistas internacionales de planificación, ciencia, tecnología y desarrollo, en revistas de las universidades Javeriana y en varios diarios de circulación nacional. El doctor Hernando Roa Suárez va a versar su conferencia sobre el tema de la ética en la administración pública y los archivos. Entonces, doctor Hernando Roa, le damos una cordial bienvenida y lo dejamos en compañía del auditorio. Sí, y yo te voy haciendo. Muy buenas tardes para todos. Quiero que ustedes sepan que estoy muy complacido de estar en este recinto tan importante de la historia de Colombia, cuya culminación se debió al señor presidente Barco, cuyo proceso de cristalización tiene en el doctor Palacio Preciado una persona que con el paso del tiempo, la nación y los funcionarios públicos especialmente, mas no solo nosotros, hemos de saber agradecer la gran trascendencia de haber puesto tan oportunamente en marcha esta benemérita institución. Se me ha pedido que ponga a su consideración, a su análisis y a su discusión algunas reflexiones en torno a un tema que es crucial y sobre el cual, por supuesto, no hay muchas cosas escritas. Vamos entonces a hablar en voz alta a propósito de la ética de la administración pública y de los archivos. Para eso, después de la presentación, haré algunas precisiones conceptuales en torno a administración pública, gobernabilidad democrática, modernización del Estado, ética y archivos públicos, para después invitarlos a correlacionar esto de la ética con los nuevos gobiernos y los archivos, la gestión de calidad y los archivos públicos y las conclusiones que fundamentalmente deben estar a cargo de ustedes. Teniendo en cuenta el conjunto de estas conceptualizaciones, yo los voy a invitar a que sepamos correlacionar esto aquí con la naturaleza profesional de los asistentes. Es un ejercicio que podemos comenzar a hacer aquí y después ustedes en su práctica podrán complementarlo espléndidamente.
¿Por qué es importante este tema? Digamos algo puntual y preciso. Porque no poseer en forma técnica los archivos públicos es atentar contra la dinámica de la administración, es ignorar la gran importancia que tienen los archivos en el proceso de la toma de las decisiones, con todo lo que allí se deriva, sobre todo cuando se trata de un Estado moderno como el nuestro. Hay muchas implicaciones que se derivan de ahí. Yo preferiría decirles algo más, porque en el mundo contemporáneo, en el mundo de la comunicación y el control, los archivos, en su forma más purificada y más decantada, son vitales para saber rastrear la historia de las naciones. Como si esto es tan importante, que es conocido hace ya centenas de años, no nos ha permitido tener con anterioridad una institución que organice bien la información, especialmente desde el punto de vista de lo público. No quiero usar el espejo retrovisor, solo decirles prospectivamente que gracias al esfuerzo inmenso de nuestra nación plasmado aquí, vamos a poder mostrar hacia el futuro que hubo un momento en que paramos, que dijimos no más a ese gran error que implicaba no saber conservar bien los archivos de lo público. Ahora me voy a permitir presentarles a ustedes algunas precisiones conceptuales con el objetivo de que si esas conceptualizaciones son adecuadas, nosotros vamos a poder aprender bien la realidad sobre la cual vamos a actuar. Una adecuada conceptualización debe ser una mediación entre la concreción y la abstracción. En nuestros días se tendrá una conceptualización adecuada de lo que implica la administración pública. ¿Tendrá la opinión pública colombiana una adecuada conceptualización de lo que es y debe ser la administración pública? ¿No será necesario retomar este gran concepto para que también al lado de él veamos la complementariedad entre administración pública, eticidad y archivística? Tendría que comenzar por contarles una anécdota de mi experiencia hace 10 años en Boyacá, de una institución muy importante, donde al irla a revisar encontré algo muy bien organizado, encontré perfectamente organizada la desorganización de los archivos y además llenos de polvo, con el objetivo de que si alguien quisiera rastrear la información oportuna, lo primero que tenía que sentir una reacción. Yo no me meto en ese cuarto. Pero ahí están los archivos, doctor. ¿Quiénes y durante cuánto tiempo almacenaron esa información de esa manera? ¿Y para qué fines? ¿No propiamente éticos? ¿Por qué esto ocurre todavía a nivel de un porcentaje superior al 70% de los municipios en nuestro país? ¿Por qué no se conserva la memoria administrativa en nuestros municipios? ¿Qué relación hay eso y la politiquería y la falta de ética en la política? ¿Cómo es una forma muy práctica de esconder las pruebas
cometidos por los que deshonestamente desde hace decenios, porque no es una cosa nueva, han entrado a saco a la administración pública colombiana. La lectura contraria de la figura que les acabo de hacer les puede permitir reiterar desde ese ángulo lo que todos tenemos que saber: la trascendencia de la conservación adecuada y oportuna de los archivos públicos. Yo preguntaba, ¿y por qué este desorden? ¿Y por qué quien tiene la cuota de esto, que tiene una cierta significación, no ha venido a revisar cómo está esto? Algunos cínicamente y muy boyacensemente se reían. Hoy estaba hablando en un lenguaje esotérico. Es una pregunta que no debe hacerse. Usted debe saber que los archivos se guardan desordenados y sucios para que nunca nadie le provoque venir a investigar qué es lo que ha pasado aquí con esta gran empresa. Bien. Era solo una pequeña fracción de esta historia. Pero al ir a las gobernaciones de nuestro país y a las alcaldías, en los 18 meses de mi gestión al frente de la escuela, he podido detectar que esta situación se multiplica gravemente en Colombia. No en todas, pero en un porcentaje muy alto de nuestras dependencias. Bien, dijimos que se trataba de usar conceptualizaciones adecuadas que nos permitan buscar una mediación entre la realidad y la abstracción. Entonces tratemos de precisar qué es esto de la administración pública más allá de la connotación etimológica del término. Entiendo por la administración pública una disciplina científico-social que se ocupa del estudio sistemático de las instituciones, las competencias, las decisiones y los procedimientos ejecutados por la burocracia al servicio del Estado para mantener y o dinamizar su carácter en un espacio y tiempo determinado. Repito, la administración pública no es una tecnología ni es una técnica, es toda una disciplina social. Esto quiere decir que es un conjunto sistemático de conocimientos. Los que no tienen esta percepción están realmente atrasados de lo que realmente la administración pública significa hoy en el mundo contemporáneo y la forma como lo orientamos en nuestra nación. Si es una disciplina científico-social, debe ocuparse del estudio sistemático de las instituciones, de las competencias, de las decisiones y de los procedimientos ejecutados por la burocracia al servicio del Estado para mantener o para dinamizar su carácter, el carácter del Estado, el carácter de la más importante institución política, el Estado, en un espacio y tiempos determinados. Notemos que esta disciplina está conformada por un conjunto de conocimientos epistemológicos, teóricos, metodológicos y técnicos, orientados hacia la comprensión e intervención en los aspectos políticos de las estructuras, los procesos y el comportamiento administrativo de las organizaciones del servicio público. Si correlacionamos administración pública y archivos, ya van a ver ustedes
qué trascendental es la preservación cuidadosa y contemporánea de nuestros archivos para poder rastrear las distintas etapas de la evolución de la administración pública. ¿Y qué implica almacenarlos técnicamente? ¿Qué implica desde el punto de vista de las decisiones, de la información y de la comunicación? Pero la administración pública no tiene sentido si no está ligada a una forma de gobierno. La administración pública está ligada al Estado y el Estado está ligado a una forma de percibir el gobierno. La opción nuestra hace solo 6 años es fundamental. Es la opción por la construcción de la democracia participativa, que no es una ruptura en relación con la democracia representativa, sino una continuidad que la contiene y la supera, y que también tiene implicaciones en relación con los archivos, en la medida en que se invita al ciudadano, pero también y especialmente al funcionario público que tiene la responsabilidad del ejercicio de su profesión, de conservar la información y de participar como ciudadano en la preservación de las decisiones que se toman a diario en la administración. Por ello, también la archivística, nótese bien, según mi inacabada percepción, es un camino adecuado para facilitar la gobernabilidad. ¿Y qué entiendo por gobernabilidad democrática? Es la capacidad del sistema político para ejecutar políticas públicas dirigidas a la realización de un proyecto que permita la satisfacción de las necesidades fundamentales de la mayoría de la población, asegure la estabilidad de un orden político democrático y permita una acción eficiente. Podríamos recrearnos mucho con esta conceptualización. Solo decirles, una archivística bien manejada es también un factor de gobernabilidad, porque una gobernabilidad adecuada debe fluir muy bien la información oportuna en los distintos niveles del Estado, en los distintos niveles de la toma de las decisiones. Su director me decía hace un momento, ¿cómo es posible que vamos a contribuir a crear una nueva vocación en los municipios para la preservación de la información local? Aquí hay espacio para ustedes si lo desean. ¿Cómo es posible preservar eso adecuadamente? ¿Qué puede hacer la ESAP para contribuir a crear una nueva conciencia en los alcaldes y en los gobernadores? Para hacerles ver, atención, que una administración transparente no debe ocultar la información y que debe preservar oportunamente la información y los actos gubernamentales en las distintas instancias, los contratos, las decisiones de las juntas directivas, los planes de gobierno, los recibos, los cheques, etcétera, etcétera, etcétera. Señor director, nuestra escuela, en cumplimiento de su deber, iniciará en cooperación con el CORPES y el Ministerio del Interior y la Presidencia una serie de eventos a partir del 16 de este mes que comenzarán en la costa atlántica y San Andrés para los alcaldes de las capitales y los señores gobernadores. Con el mayor gusto le ofrezco que en todos esos eventos que deben tener un cubrimiento nacional se sepa de la existencia de esta institución que tanto esfuerzo le ha costado a nuestro país poder plasmar, que tanto mérito tiene, que tantas proyecciones inmediatas y futuras tiene, para que ellos adecuadamente acudan a ustedes y acudan
a los seminarios organizados por ustedes para fortalecer la creación de una nueva cultura en torno a la archivística local, a la archivística departamental, a la archivística regional y a la archivística nacional. Es nuestro deber contribuir a la difusión de las obras importantes que preserven la memoria de nuestro gran país. Entonces, ¿cómo asegurar la estabilidad de un orden político democrático? Un camino sustantivo a nivel macro es tener muy buena información. Un gran científico social hablaba hace unos 3 decenios de information is power. Without information, without power. En nuestra lengua castellana tan preciosa. Información es poder. Sin información no hay poder. Y cuando la información se sustrae a la información de lo público, es porque algo se está ocultando. Y por eso la inconveniencia de que existan archivos organizados. Puntos suspensivos. La nueva cultura de la informática debe ir al lado de la cultura impulsada por esta institución para que fluya la información y para que los alcaldes que de veras quieran tener una acción política transparente, sepan que en cualquier momento, cualquier funcionario, cualquier ciudadano puede acceder a una información ordenada. Qué importante contribuir a crear esa nueva cultura, ya que la opinión pública sepa que los archivos no son desechables, sino que muy bien seleccionados son también fuente de información, de poder y de organización política para la consolidación de nuestra democracia. Tendría que hablarles qué hacen con una frecuencia inusitada los gobiernos dictatoriales. ¿Por qué se ocultan las pruebas de las torturas, de los asesinatos, de las desapariciones? ¿Qué pasó con Hitler y Mussolini en ese intervalo nefasto y aleccionador para el occidente y para la humanidad entre 39 y 45? ¿Cuántos de esos archivos fueron intencionalmente quemados? ¿Para qué? ¿Por desechables? No, para borrar las huellas de su pasado tortuoso, irresponsable y enfermizo. Un demócrata no tiene por qué ocultar sus actos de gobierno si son transparentes, y no debe ocultar la información si ha hecho una gestión transparente. Bien. Esto en torno a gobernabilidad democrática. No me he referido a los otros tipos de gobernabilidad, solo la que más nos concierne dentro de la organización de nuestra democracia. Y la archivística y el proceso de modernización del Estado. Fíjense ustedes, en el 91 plasmamos ese gran esfuerzo del Tratado de Paz que fue nuestra Constitución y que, como bien sabemos, sigue siendo un proyecto político inacabado e inacabable, porque esas son las constituciones, una invitación a construir nuestra democracia a la manera nuestra, a la manera de la más estable de las democracias de la América Latina, a partir de 1810. ¿Ignoramos eso? ¿Qué otro país en América Latina es el más estable? ¿Si no es acaso el nuestro? Modernización. Modernización y archivística. Modernización y archivo. A los pocos años de haber plasmado la Constitución, como un desarrollo del proceso de modernización, ahora tenemos el Archivo Nacional
de esta manera moderna. Modernización. ¿Qué es la modernización del Estado? La modernización del Estado para nuestro país lo percibo como un proceso social, político, económico, social, económico, cultural, ambiental, administrativo, científico y técnico dirigido a la actualización y fortalecimiento del papel del Estado mediante el replanteamiento de los procesos de descentralización, regionalización, planificación indicativa y democratización. Vamos a detenernos un poquitico acá. Esto no es un eslogan, queridos asistentes. Esto es una realidad, una compleja realidad en pleno curso en nuestro país, que comprende estas 4 instancias. Estas 4 instancias, permítanme decirles, donde en medio de muchas dificultades, Colombia puede dar inmensas lecciones a la mayoría de los países de América Latina. ¿Estoy claro? A la mayoría de los países de América Latina, aunque no lo sepamos. Colombia tiene avances espléndidos en la descentralización política, administrativa y técnica. Pero no lo sabemos, y a veces entonces pretenden algunos desestabilizar la nación con jugadas politiqueras habilidosas de personas que no han conocido la magnitud de lo que ha sido forjar la democracia de Colombia hasta donde vamos. Avivatos, buscadores de poder sin respaldo popular, que han pretendido irresponsablemente desestabilizar nuestras instituciones. Descentralización, regionalización. Un país tan rico como el nuestro, hacia el 85, plasmó la ley fruto de un esfuerzo inmenso para que, coherente con una nueva función de la planeación, tuviéramos los CORPES. Después el señor presidente Barco terminó la regionalización de la planeación, debidamente autorizado por el Congreso de la República. Ahora hablamos de unas regiones administrativas de planeación de nuevo tipo, en la medida en que hay algunos errores de esa transacción política que significó la regionalización de la planeación en el 85 y 86. Pero es parte del proceso nuestro y es parte del proceso de la modernización dentro de un esquema democrático como el nuestro. Regionalización que, si miran ustedes el resto de los países de América Latina, van a ver qué importante y cuán rico es nuestro país, cuán rico en su diversidad, y qué importante es replantear la regionalización en una forma más actual, y cómo en ese proceso también una archivística ordenada puede ayudarnos a entender muchas cosas del pasado de nuestras regiones. ¿Y cómo fue el proceso de la toma de las decisiones en distintos momentos a propósito de la regionalización? Y en la época de la conquista a propósito de nuestra organización en provincias. ¿Y qué de eso se ha preservado? ¿Y qué de eso puede tener todavía utilidad? ¿Y qué de ello puede seguir siendo viable sin ser antagónico con las nuevas regiones de administración, de la planificación, las RAP? Pues bien, al lado de eso, el otro componente es la planificación. Sabemos los colombianos la gran trascendencia que significa tener el DNP. Es posible que
como en toda institución humana, en todas las latitudes y en todos los países del mundo, hayan incongruencias. Es posible que algunos tecnócratas sin experiencia a veces se tomen ciertas ínfulas y torpedeen decisiones importantes. Es posible que eso pase. Pero ¿qué ha implicado para el manejo de la inversión pública colombiana, para el manejo de los COMPES, para el manejo de una racional manejo de la inversión pública, el que tengamos un DNP continuo entre 58 y 98, 40 años? ¿Cuántos países de América Latina tienen esa continuidad? Les dejo esa preocupación, porque la planeación no es una herramienta para estorbar al gobernante contemporáneo, es una herramienta sustantiva para racionalizar la gestión y también para racionalizar el manejo de la archivística. Porque archivar por archivar no tiene sentido. Hay etapas, hay formas de archivar, hay formas de preservar ese bien público, que son los documentos emitidos por la administración. Y hay que planear su preservación y conservación y restauración. Y eso es parte del proceso de la modernización. La planeación, planeación indicativa, herramienta fundamental del gobernante contemporáneo. Planeación indicativa y participativa para garantizar un mejor proceso de racionalización de la administración pública. Planeación para modernizar, para seguir modernizando nuestros archivos locales y departamentales. Planeación racional al mejor nivel para consolidar el esfuerzo colombiano plasmado aquí en el Archivo Nacional de nuestra República. Y democratización. Ustedes comprenderán, soy muy breve en esto, pero quizá adecuadamente incisivo. La falta de información y de preservación de los archivos atenta también contra la preservación de un ciudadano bien informado. Ser ciudadano y ser demócrata no es solamente intervenir en el proceso electoral, como lo acabamos de hacer maravillosamente los colombianos recientemente. Eso no es solo la política, ni es solo la democracia. La política y la democracia se ocupan del estudio sistemático del Estado, de la estructura del poder, de la configuración de las clases y de los estratos sociales, de los procesos electorales, del proceso de la toma de las decisiones, de la problemática del liderazgo en formaciones sociales concretas. De eso es que se ocupa el arte y la vocación de la política. Y por eso un ciudadano bien informado es un ciudadano que debe acudir y acceder a archivos actualizados, porque debe tener muy buena información para crear más democracia. Y combinen esta reflexión con la que hice antes. Entonces algunos de pronto han comenzado a descubrir, no sé si ahora o antes, que los archivos no deben ser precisamente las trastiendas de las instituciones, ni que sus funcionarios deben ser mal pagos, ni deben ser la gente inepta la que se manda a los archivos para que archive mal, ni deben ser los más viejitos ni los más gagás. Democratización. Democratización para la modernización de nuestro Estado. Mejor pagados, mejor formados los funcionarios de la archivística, para que entonces la profesión adquiera un superior grado de respetabilidad. Y más aún, si esos archivistas son funcionarios públicos, que debemos reivindicar nuestra calidad, nuestra honorabilidad
y nuestra inmensa responsabilidad histórica, ser funcionario del Estado, de la más importante institución política, o si no, ¿cuál es? Pero esto se olvida. Muy bien. ¿Para qué descentralización, regionalización, planificación indicativa y democratización? Para fortalecer el proceso de competitividad de Colombia y su inserción internacional en el mundo contemporáneo. En medio de las precariedades, en medio de las limitaciones, en medio de los avatares que significó poder tener esta institución, y a pesar de lo reciente, mucha gente de América Latina podría venir también aquí a aprender, a pesar de la nueva de la construcción, por algo elemental. Comencemos por pensar con la genialidad que fue diseñada esta construcción. Solo para comenzar por ahí, porque esto no es un edificio más, hecho por un arquitecto más. Y lo otro, ¿y el contenido interno? ¿Y cómo vamos aquí por dentro? Hay limitaciones, ya lo sé. Y vamos en pleno curso consolidándonos cada vez mejor. Y aquí podemos seguir haciendo muchas pasantías para la gente de la América Latina, como lo podemos hacer también en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es un orgullo para todo el Pacto Andino, Centroamérica y el Caribe, que es nuestro. Y fue consolidado también por el señor presidente Barco. Entonces, modernización del Estado y Archivo Nacional. Consolidar muy bien nuestros archivos es un camino complementario del proceso de modernización del Estado en nuestra gran nación. Y el otro concepto, la ética. En una acepción podríamos decir que la ciencia, que tiene por objeto el estudio doctrinal de las costumbres, tendría que comenzar por rastrear la forma espléndida como Aristóteles en la Grecia comenzó a hacer ver la importancia de la ética y de la política. No disponemos de espacio para eso, pero sí quisiera significar cómo esta ciencia se ocupa de los objetos morales en todas sus formas, y por ello la ética hace parte del estudio de la filosofía moral. Quisiera decir que solamente quizá hay historia de la ética dentro del marco de esa historia de la filosofía. Y una nota al margen de una vez. Dentro de cierta estrategia impulsada por ciertos intereses no propiamente colombianistas, ha tratado de hacer carrera, especialmente en el último año, la noción según la cual se afirma que nuestra nación es el tercer estado más corrupto del mundo. Esa afirmación no es cierta. ¿Conocen ustedes cuál fue el grado de rigurosidad en que se han hecho esas inferencias? ¿O es un juicio de valor carente de soporte empírico? ¿Pasará ahora que en medio de ciertas dificultades y ciertas crisis se va a olvidar la historia de la corrupción?
¿Será que en nuestro país hemos sido históricamente los padres de la corrupción? ¡Qué ignorancia de la historia! ¡Qué forma paquidérmica de estudiar y ver a nuestro país! ¡Qué visión tan chueca de la historicidad humana! ¿Cuál es la historia de la corrupción para pensar solo entre 16 y 18 de las monarquías? En Francia, en España, en Italia, en Alemania o en la Rusia de los zares. ¿Qué lecciones tienen que darme a mí de eticidad? La corrupción institucionalizada en esas monarquías que simbólicamente fueron degolladas en 1789. ¿Y será que a mí se me olvida cuando me hablan de la historia de la corrupción? ¿Qué es la historia de la China y de todo el Oriente y de la corrupción? Y en el siglo XX, debo decirlo claramente, ¿cuál es la historia hecha por los norteamericanos del padre del señor presidente Kennedy? Digo, escrita por los norteamericanos sobre el padre del señor presidente Kennedy. O la historia hecha por los norteamericanos sobre los Rockefeller o sobre los Adams. Y me vienen a dar a mí lecciones de eticidad. ¿Por qué tenemos que soportar los colombianos esa falta de respeto y de desconocimiento de la historia, de la infamia? Y de que a nombre de la democracia han pisoteado muchos países de la América Latina. Como he sabido bien, incisivamente, sin sectarismo, con historicidad. ¿No es eso antiético? ¿No es eso corrupto? Y en los últimos decenios, perdón, y en el siglo XX, ¿qué hay más corrupto que una guerra? Y nos dieron lecciones de 2 guerras, donde no fuimos los colombianos los actores, ni los propulsores de las mismas. ¿Por qué abusivamente se nos pretende tildar como los padres de la corrupción o el tercer país más corrupto? Tienen que saber mirar muy bien por dentro primero y después mandar los dardos afuera. Y la historia incisiva nos indica el camino que no debemos seguir de la corrupción de otros países fuera de la América. Y entender más el problema de la historia de la condición humana y ser más justos y ser más reales. Y los propulsores del vicio en la juventud norteamericana y europea, y como se sabe muy bien allá, con documentos muy bien archivados, si se lucran del 80% de los intereses del narcotráfico, ¿dónde están ocultando esos documentos? Porque esto se sabe bien en Naciones Unidas. Esto lo saben bien los jefes de Estado europeos. ¿Y por qué? ¿Por qué se inculpa a Colombia? ¿Será eso justo? ¿Será eso real? ¿Será eso analítico? ¿Será eso científico? ¿Y tenemos que creer eso? ¿O es otro tipo de juego? ¿Será eso ético? No. Ha pasado ese tiempo en que tenemos que ser los colombianos ingenuos. Y tenemos que exigir y hacer respetar nuestra nación. Y no creer esas pretendidas bolas de nieve que han querido estigmatizar
nuestra gran nación ante el resto del mundo, manejando los medios de comunicación muy habilidosamente, donde parecería que las otras noticias espléndidas de la construcción de la nación se olvidan para hacer notar solamente los aspectos negativos de nuestro país. Eso no es ético, eso es corrupto desde el punto de vista del manejo de la información equilibrada y objetiva. Entonces, inserción internacional, sí. Modernización del Estado, sí. Y ahí vamos. Relaciones con todo el mundo, sí. Pero partiendo del principio del reconocimiento elemental de la igualdad de las naciones. Una pequeña notica. Estamos hablando de la archivística, pero también resulta que después vamos a ser nosotros los grandes propulsores de la corrupción administrativa de nuestros archivos. Muy bien. Volvamos a las conceptualizaciones. Hemos hablado de esta ética como un camino adecuado que debe iluminar el manejo de los archivos de nuestra administración pública, como un camino que es posible alcanzar, donde conocemos los métodos, cómo es posible impulsar un conjunto de normas que son posibles hacer cristalizar, y donde en la medida en que la mayoría de la población tenga claridad sobre la importancia de los archivos, van a exigir que ellos sean siempre muy bien cuidados. Esa es parte de la nueva cultura ciudadana. Y los archivos públicos, entre especialistas, el director de la ESAP podrá pretender de erudito sobre este tema. Esto sería un gran error que no me voy a atrever a cometer. Solo unas notas elementales para recordarnos cuán importante es la memoria de la administración pública, qué importante es tener la aptitud de heredar la memoria presente para las futuras generaciones, qué importante recordar cuán útil es preservar muy bien esos archivos, cómo, reitero, ellos son una fuente vital para un adecuado proceso de toma de las decisiones. Cómo tener una buena memoria administrativa es altamente rentable. Piensen nomás lo que implica a veces esos procesos de empalme y la falta a veces de tener una conciencia adecuada sobre la memoria de las gestiones, o el problema de algunos que se apropian del cargo olvidando que es un cargo público que debemos entregar impecablemente ordenado y la información actualizada para que haya la continuidad y no rupturas entre una y otra administración. Que los archivos públicos son archivos públicos y no para que los ministros o los funcionarios se los lleven para sus casas y después se conviertan en eruditos asesores y consultores de lo que es patrimonio público que se ha apropiado privadamente. Eso ocurre en muchas partes. Lo que quiero decir es, no debemos propiciar ese tipo de actitudes. No olvidar que los archivos son documentos probatorios excepcionales, que muchas veces contienen estudios terminales o proyectos para la actividad administrativa, que son vitales para el desempeño de los cargos y que por ello debemos tenerlos recopilados y ordenados con transparencia. Que son un instrumento indispensable para la buena marcha de la administración pública. ¿Tendremos claro las implicaciones que se derivan de lo que acabo de poner a su consideración?
los archivos son indispensables para una buena marcha de la administración pública. Si hablamos de las políticas públicas, sabemos que las políticas públicas son el camino a través del cual el Estado ejerce su misión. Entonces, ¿cómo hacer buena política pública si yo no evalúo las políticas públicas? ¿Y cómo voy a poder evaluar las políticas públicas si yo he desaparecido las pruebas y los documentos donde quedó plasmada la decisión política de una política pública? Y cuando yo quiero hacer estudios temporales, no de lo inmediato, sino hacerla, bueno, una política pública tiene varias partes: la formulación, la implementación y la evaluación. ¿Cómo voy a hacer evaluación de políticas públicas si yo no puedo rastrear el continuo del proceso educativo y sus respectivas inversiones en los distintos niveles, o en salud, o en vivienda, o en alimentación, o en seguridad, o en descanso, o en recreación, o en recursos para la paz? ¿Será suficiente? Los archivos son vitales para una magnífica administración pública. Y hechas las conceptualizaciones, ahora voy a avanzar vertiginosamente sobre el punto 3. La ética, los nuevos gobiernos y los archivos. De la ética y de los nuevos gobiernos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la ética de la responsabilidad. Estamos poniéndonos a pensar que la democracia como sistema de vida o la democratización de la sociedad como solución a las contiendas por el poder supone la aceptación de un doble juego de libertad y de responsabilidad, y por ello la democracia supone la participación y con ella la aceptación de la responsabilidad que toda decisión entraña, la responsabilidad que entraña saber preservar muy bien nuestros archivos. La ética de la responsabilidad asegura la posibilidad de la participación, haciendo que los sujetos tengan que justificar sus acciones. Y eso hace que un sistema político sea cada vez más legítimos. La ética de la responsabilidad desemboca dentro de esos planteamientos en la aceptación de que somos fiadores del bien ajeno. ¿Y qué son, si no, los documentos expedidos por los funcionarios públicos? Una ética de la participación discurre hacia una ética de la solidaridad. Y no ser solidarios es ignorar algo elemental que tiene que ver con nuestra propia realización. No ser solidarios es seguir pensando en términos desuetos, del ego, me, miki, me. Yo, me, mí, a mí, para mí, conmigo y los demás. Puntos suspensivos. La ética de la solidaridad es propia de quienes asumimos la vocación del servicio público como algo histórico. No para lucrarnos del Estado ni de nuestro cargo, sino para honrarlo en su desempeño.
Y eso es posible en Colombia. Y un porcentaje muy alto de nuestros funcionarios así lo son. Y por eso es que les digo que no es cierto la otra visión de la corrupción. La hay, sí la hay. Claro, como en todas partes del mundo. Y como lo hemos visto en el último decenio, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y no por las cosas minúsculas del señor presidente Clinton. No, las otras cosas. Lo del Congreso, lo de los señores de la guerra, lo de los contrabandistas y vendedores de las armas, a los cuales Einstein definió muy bien. ¿Qué pasó en Japón y en China, en la socialista y en la otra? Entonces, la ética del servicio y la vocación política deben acompañar también a los archivistas. Y los colombianos hemos tenido una formación adecuada para saber muy bien qué es ético y qué no es ético, y no necesitamos recibir lecciones de ningún país ni de ningún gobernante extranjero. Nosotros tenemos aquí historias suficientes de gobernantes que nos han dado lecciones inolvidables de su eticidad desde que nació nuestra república. ¿Y qué fue sino la vida de Bolívar? Revísese bien. O la de Santander, con algunas dificultades. Y Nariño, y Galán el Grande, y Núñez, y el primer gobierno de López, no sigo. Y Alberto Lleras. Hay tantas cosas sobre ese nombre que me quedo quieto, porque no olvides el 48. Entonces, y Carlos Lleras, y el presidente Valencia, ese sí, nos tomó de pelo muchas veces con la designación del gabinete, pero ¿quién podría meterse en la vida impoluta del señor presidente Valencia? Son ejemplos para la América Latina. Examínense sus vidas. ¿Cuántas historias tendría que contarles realmente? No, de 1810, solo de Alberto Lleras, sin fanatismo. Se lo voy a contar solo breve al final. Él tenía sueldo de expresidente, él había cotizado a la Caja de Previsión Social. El señor presidente Barco, que tenía por él una gran admiración. Al final, en el último tiempo, él sabía cuán enfermo estaba, lo fue a visitar. Y el presidente Lleras, que solo permitió que muy pocas personas estuvieran, le dijo: presidente Barco, no deseo que el Estado colombiano intervenga e invierta en ni un peso más. Pero presidente, usted tiene derecho a irse allí a la 116. Es su derecho, no es una concesión, es su derecho. Quiero morirme tranquilo en mi cama. Y además, en la plena lucidez, cuando tenía menos de 70 años, había hecho algo a manera de testamento. No deseo que se me hagan gastos del Estado colombiano en mi entierro, ni que sea velado en la catedral, ni en el Congreso, ni que haya grandes manifestaciones, ni discursos. Porque como sabemos, eso vale cientos de millones de pesos, que los necesitaba el Estado colombiano para los otros problemas. Y así se hizo al final, en la pequeña capilla de los Jardines de Recuerdo. Él tenía derecho a estar aquí, en la 26, en el Panteón de los Presidentes. Dijo que con sus recursos había comprado con Berta un sitio para morir tranquilo. Perdón, para que reposaran sus restos tranquilos. Y así pasó. ¿Y por qué no usó la influencia para favorecer a sus hijos o a sus sobrinos que necesitaban? Y si alguno de ustedes estuvo en ese día, yo vi
que algunos de los que cargaron el cadáver del presidente Lleras estaban usando los vestidos de sus hermanos mayores o de sus padres, como a él le había tocado hacer cuando tenía esa edad, y lo cuenta transparentemente cuando habla de su vida y de su abuelo, porque vivió pobre pero con dignidad, como Uribe. Y donde no era una vergüenza decir que somos pobres, pero dignos, y no enriquecidos con el manejo abusivo del patrimonio público. Y así pasó al final, y ahora cada vez más nos vamos a tener que acordar más de personas como Alberto Lleras. ¿Qué lección nos viene a tener que dar a nosotros los funcionarios públicos? Los que tienen las manos sucias, o son sepulcros blanqueados, o usan la herramienta del poder para desprestigiar nuestro gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que creer y aceptar eso? ¿Por qué aceptar esa inmiscusión en nuestra nación? Ética de la responsabilidad y del servicio público. Era otra pequeña nota, al margen, pedagógica, picolísima, para todos. Y entonces, se trata de que hablemos de los nuevos gobiernos, de la ética y de la archivística. Cuando hablamos de nuevos gobiernos, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de gobiernos comprometidos con la comunidad, competitivos, organizados por misiones, al servicio de los usuarios, emprendedores, preventivos, descentralizados y produciendo resultados. Y estas categorías las podremos aplicar a los archivos. Comprometidos con la comunidad. Digamos que los nuevos gobiernos debemos tener archivos al servicio de la comunidad. Competitivos desde el punto de vista del manejo y la fluidez de la información y de la competitividad internacional al respecto. Organizados por misiones significa sistematizar muy bien las distintas instancias y el distinto papel que tienen que cumplir los distintos tipos de objetos que son sujetos del archivo, distintos objetos que son materia de la archivística, quiero decir, al servicio de los usuarios. ¿Cuánto tendríamos además que tener esa nueva cultura en nuestros niños? Y en saber disfrutar, pero sobre todo los especialistas, ¿qué es eso del archivo de los libros raros y curiosos? Y aprender, por ejemplo, de España, que está más cerca de nosotros. Históricamente, los hispanoamericanos estamos más cerca. Saber penetrar bien en esas curiosidades. Y bueno, por supuesto, que ahí hay limitaciones, como son apenas lógicas, pero con réplicas se puede acceder a una forma más popular de acceder a esa información. Archivos emprendedores. Significa que con esta fuerza de este proyecto que está plasmado aquí, seguimos impulsando la vocación para tener más y mejores archivos en toda la nación y alimentar mejor lo que depuramos aquí. Preventivos. Ustedes saben bien lo que esto significa para los archivos. No debo decir nada. Desde la forma misma en que se almacena, se preserva, se rehabilita, se restaura, etc. Descentralizados. Sí, sí. La descentralización también puede llegar a la archivística. Pero teníamos que tener algo serio primero aquí.
Y mucha gente en los archivos departamentales van a tener que venir a entrenarse aquí, a seguir entrenándose. A seguir entrenándose. Y desde lo local, aquí, a seguir entrenándose. Aquí hay un saber depositado inmenso. Que hay gente que ya está entrenada. Tenemos que aprender. Y replicamos a pesar de las muchas limitaciones. Pero hay muchas cosas que se pueden replicar y que podemos descentralizar. Descentralizar la información y centralizarla nacionalmente. Es un problema de saber cualificar y de técnica, al cual no me debo referir. Por resultados. Es que después de este seminario ahora sí voy a llegar a mi archivo lleno de ideas. Y el presupuesto, doctor, hay que ver cómo comprometemos al sector público y al sector privado, a los gobernadores y a los alcaldes, haciéndolo ver que tenemos que tener un archivo distinto y producir el resultado y crear en la comunidad la nueva respetabilidad en torno al archivo municipal y al archivo departamental. Eso es posible. Para eso tenemos que tener los profesionales y los funcionarios públicos con vocación que hacen mostrar la importancia de su cargo. Bien, y la última. Con una gran frecuencia se plantea el tema de la calidad. Hay muchas acepciones sobre el tema de la calidad. Yo voy a terminar mi exposición rápidamente poniéndoles a ustedes solamente unas consideraciones para su discusión, para su implementación en torno a cómo sí es posible tener archivos con calidad y qué ventajas implica tenerlos así. Como administradores de nuestros archivos debemos buscar la mejora continua de ellos para que cada día sean más respetados, respetables y protegidos. Porque la calidad es fruto de la acción humana, no es fruto del azar. Es fruto de nosotros, es fruto de quienes tenemos la responsabilidad de dirigir los archivos de la nación, del municipio, del departamento. ¿Y cómo hacerlo? Hay unas 3 tareas sencillas, pero que no son de ninguna manera slogans o recetas. No creo en ellas. Digamos, estas 3 tareas críticas: descubrir la calidad de los archivos como una acción personal de hacerlos servir mejor a la comunidad. Descubrir el control para facilitar la eclosión de la capacidad de comprometerse y servir del funcionario público al frente de la dependencia, que tiene que sistematizar, preservar e informar sobre su dependencia, y descubrir que la dirección de esa dependencia es un motor que ayuda a impulsar y a mantener el control para el servicio. Quisiera decirles que el control de la calidad en el interior de los archivos es un proceso que debe ser dirigido y administrado y que nace en la mente de los grandes directores y de los equipos que deben conducir los archivos, y quienes ellos deben buscar cambiar el caos, responsabilizándose y comprometiéndose.
El ejemplo es el mejor de los discursos. Y un archivo bien dirigido, con mística, con responsabilidad, más allá del factor del tiempo, tiene que llevarnos a una convicción. No trabajamos por un sueldo, trabajamos por una vocación, donde sabemos la gran importancia que conlleva el ser depositarios de la historia de la administración pública. Servir con calidad al interior de nuestras dependencias es tener sentido de la historia, saber que estamos administrando bienes públicos y que se está trabajando con personas, no con objetos intercambiables o desechables. Servir con calidad al interior de nuestras dependencias es cambiar la mentalidad de quien llega a esas instituciones solo para lucrarse de ellas. El nuevo administrador público, el nuevo director, los nuevos operadores de nuestros archivos son invitados a que actuemos como servidores con sentido de la historia, que nos comprometemos con la institución para que su servicio sea cada vez mejor. Es un ser creativo que actúa con la esperanza del mejoramiento continuo. Señor director, queridos asistentes, créanme, ha sido un gran honor haber acudido a esa inmerecida invitación para estar con ustedes. Muchas gracias.